Hemos estado en una serie We have been in a series que hoy estamos terminando, that today we're finishing. que se llama Del ordinario al extraordinario. It's called From Ordinary to Y Extraordinary. hemos visto el Espíritu Santo And we have seen the Holy Spirit dado con poder y promesa. given with power and promise. Hemos visto romper barreras de cultura, We have seen him break cultural barriers. barriers. Hemos visto el Espíritu Santo aún darnos el valor y la audacia para compartir la verdad. We've seen that the Holy Spirit has given us the courage and the valor to preach the truth of the gospel. Y esta mañana And this morning, estamos hablando cómo el Espíritu nos guía y nos sana y nos renueva. we're talking how the Holy Spirit will guide us, heal us, and renew us. ¿Cuántos quieren ser guiados más por el Espíritu de Dios? How many of you want to be led by the Holy Spirit more? Y a veces necesitamos que Dios nos guíe personalmente. And sometimes we need for God to direct us personally. Es algo que yo oro a menudo. It's something that I pray often. Señor, guíanos Lord, guide us en cada paso que tenemos que tomar. in every step that we have to take. Lo hemos visto en los últimos 4 semanas. We've seen that happen the last 4 weeks. Y en sus notas, en su boletín, And so there's notes in your bulletin. vamos a ver que el Espíritu Santo no es pasivo, We're going to see that the Holy Spirit is not passive, pero Él está involucrado y preocupado de cada parte de la misión de Dios en tu vida. He is involved in every step of your life. Y la pregunta es, ¿estás escuchando? And so the question is, are you listening? Tenemos tantas distracciones en nuestras vidas. We have so many distractions in our life. ¿Estás escuchando? Are you listening? Número 1. Number one, El Espíritu nos guía a través del conflicto. the Spirit guides us through conflict. Vimos la semana pasada We saw last week el conflicto en la iglesia primitiva the conflict of the primitive church. y vimos cómo Dios estaba trayendo el evangelio por todo el mundo antiguo. And we see how the Holy Spirit was bringing the gospel to the old church. Y muchos gentiles se estaban viniendo a los pies de Cristo. And so a lot of Gentiles were coming to the feet of Christ. Un gentil es alguien que no era judío, A Gentile is somebody that was not Jewish, es decir, todo el mundo meaning everybody que no son judíos. that was not Jewish. Y aún el Espíritu Santo los ha salvado y les es dado en cada pasaje en el libro de Hechos. So even the Holy Spirit here saves them throughout the whole book of Acts. Y llegamos a Hechos capítulo 15. And so we see Acts chapter 15. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos si no se circundaran de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos. Los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria contando de la conversación de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Una vez llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por todos los apóstoles y por los ancianos y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Cada vez que hay crecimiento, Every time there's growth, van a haber dificultades en la iglesia. there's going to be difficulties in the church. Cada vez que hay bendiciones de Dios, Every time there's blessings of the Lord, hay que saber cómo administrar esas bendiciones. we have to acknowledge how we minister those blessings. Y esto es el problema que vemos en la iglesia en Hechos capítulo 15. And that is the problem that we see here in the church in Acts chapter 15. Tantos gentiles han venido a los pies de Cristo, So many Gentiles have come to the feet of Christ. los que eran judíos, The ones that were Jewish, los que seguían la ley de Moisés the ones that would follow the law of Moses en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, pensaban que todos los otros gentiles tenían que seguir
a la letra la ley de Moisés. They thought that the Gentiles also had to follow the law of Moses letter by letter. Y parte de la identidad judía And part of the Jewish identity es la circuncisión. was circumcision. Ahora no voy a poner la fotografía de eso en la pantalla. Now, I'm not going to put a picture of this on the screen. Conozco un pastor que lo hizo. I know a pastor that did. No le fue muy bien It did not go well for him. ese mensaje. The message. Pero quiero que todos entiendan, esto era un símbolo judío But I want you all to understand that this was the symbol of Judaism y parte de la ley judía. and part of the Jewish law. Pero la pregunta ¿es necesario que los que no eran judíos tendrían ese señal? Sorry, could you repeat? La pregunta ¿era necesario The question is, was it necessary que tuvieran los gentiles el señal de circuncisión? that the Gentiles would have that sign of circumcision? Los que bajaron de Jerusalén decían que sí. The ones that came down from Jerusalem said yes. Pero el apóstol Pablo y Bernabé But the Apostle Paul and Barnabas, decían, Dios ha revelado they would say, God has revealed que Jesús ha cumplido la ley. that Jesus accomplished the law. Estamos bajo el nuevo pacto We're under a new pact, y no es necesario. and it is not necessary. La ley de la ceremonia judía, The law of the Jewish ceremony, solo la ley moral only the moral law bajo el nuevo pacto de Dios. under the new pact of God. Porque ahora estamos sellados por el Espíritu Santo. Because now they're sealed by the Holy Spirit. Y se armó una contienda muy grande. And there was a great conflict there. No será nadie que le gusta el conflicto. I don't know anybody that likes conflict. Bueno, conozco unos cuantos. I know a few. Entran en un lugar They go into a place y dicen, aquí hay demasiado paz. and they say, oh, there's too much peace here. Voy a empezar un pequeño contienda en este I'm lugar. going to start a little conflict here. Y Dios permite que hayan este problema grande en la iglesia primitiva. And so God allows for this great problem to happen in the church Porque quiere enseñarnos because He wants to teach us qué importante es ser guiado por el Espíritu de Dios how important it is to be led by the Holy Spirit en estas discusiones y contiendas. in these discussions and problems. Y van a pasar. And it's going to happen. Pasan en familias, It happens in families. pasan en iglesias que están en crecimiento. It happens in churches that are growing. Y Pablo va a la iglesia en Jerusalén And so Paul goes to the Jerusalem church para dar testimonio de lo que Dios está haciendo. to give testimony of what is happening. Continúa en Hechos capítulo 15. Entonces la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacob respondió diciendo, hermanos, óiganme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponerles ninguna carga más que los que son necesarias. Que abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de la estrangulado y de inmoralidad sexual. Sí que guarden de tal cosas, harán bien, que les vaya bien. Vemos en este pasaje We see in this passage. que dice, no vamos a poner una carga a los gentiles. He's saying we're not going to put a burden on the Gentiles. Tenemos que hacer una pausa ahí, We have to pause here porque la iglesia en Jerusalén, because the church in Jerusalem, muchos nunca habían salido fuera de Jerusalén. a lot of them had not left Jerusalem. Entonces, están tratando de explicar algo del movimiento de Dios So they're trying to explain something about the movement of God, a gente que nunca han salido de su país. of people that have never left their country. ¿Han conocido a alguien así? Have you met somebody like that? ¿Quieren explicarles todas las cosas que están pasando en su país de origen? You want to explain something that happened in your country of origin? Y dicen, yo no quiero escuchar de eso. And they say, well, I don't want to listen to that. Aquí en los Estados Unidos, Here in the United States, así lo hacemos, this is how we do it. ¿verdad? Y tú tratas de explicar
right? And you try and explain. Dice, sí, pero es que estamos luchando con esto y esto. And you tell them, yes, but we're struggling with this and that. Dice, no, 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 no. And they say, no, 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 no. Así se hace aquí. This is how we do it here. Y en la iglesia, And in the church, Dios estaba trayendo el nuevo pacto, God was bringing the new pact, pero los cristianos en Jerusalén but the Christians in Jerusalem, tenían sus propios problemas, they had their own problems, la persecución de los fariseos the persecution of Pharisees. y lo último de lo cual estaban pensando And the last thing that they were thinking of es cómo el Espíritu Santo is how the Holy Spirit se iba a manifestar en esas otras culturas was going to manifest in those cultures, y enseñarles que Cristo es Dios sobre todo. and signs that Christ is above all things. O tal vez pensaban, Or maybe they thought, está bien que Dios los está salvando, is it okay that God is saving them? pero también tiene que ser exactamente como nosotros. It also has to be exactly like us. Entonces, el hecho de que ellos estaban entendiendo lo que Pablo y Bernabé les estaban diciendo So the fact that they were understanding what Paul and Barnabas was explaining to era them, increíble. it was incredible. Era solamente el Espíritu de Dios It was only by the Holy Spirit que ellos podían recibir y aceptar lo que Dios estaba haciendo. that they could receive and accept what God was doing there. Porque el conflicto renueva nuestra necesidad del Espíritu de Dios. Because the conflict reveals our need for the Spirit. Cuando hay un conflicto en tu familia, When there's a conflict in your family, lo primero que hacemos the first thing we do después de enojarnos after we get mad es tratar de resolverlo nosotros mismos. is try and resolve it ourselves. Pero el Espíritu, Dios permite esta dificultad But God allows this difficulty para ver nuestra necesidad del Espíritu de Dios. to see our need for the Holy Spirit. Y se unan todos juntos en ese lugar. And so they gathered together in that place. Y es el discernimiento juntos And it's the discernment that que son is unity, guiados por el Espíritu de Dios. guided by the Holy Spirit of God. Porque cuando es una decisión grande, Because when it's a big decision that needs to happen, Dios ha puesto un orden en la palabra de Dios God has placed an order in the Word of God que el pastor that the pastor con los líderes with the leaders se unan get together. y buscan la presencia del Espíritu de Dios. They seek the presence of the Holy Spirit. Y dice, Señor, revela lo que tú quieres que hagamos en esta situación. We ask, Lord, reveal what you want us to do in this situation. Esta situación en Hechos capítulo 15 This situation in Acts chapter 15 pudo haber destruido y dividido la iglesia en muchas formas, could have destroyed and divided the church in many ways. pero buscando el discernimiento y la guía del Espíritu But seeking the discernment of the Holy Spirit en unidad, brings unity. el Espíritu se manifestó The Holy Spirit was manifested. y los judíos aceptaron la revelación de Pablo y Bernabé. And so the Jewish people received the revelation from Paul and Barnabas. Hubo claridad y gozo. There was clarity and joy. Y decía, no vamos a poner una carga más a los gentiles. So they said, we're not going to put an extra burden on the Gentiles. Solo 4 cosas. Only 4 things. Que no comen carne que es estrangulada, That they will not eat of meat that has been strangulated. que sean puros sexualmente That they may have sexual purity. y que ellos sigan la palabra de Dios. That they will follow the word of God. Y dice en ese pasaje en 30 y 35 que hubo gran gozo. And it says there in the passage on 35 that there was great joy. Entonces quiero animar a ustedes So I want to encourage you today, y nosotros como iglesia and us as a church, de buscar la guía del Espíritu Santo that we seek the guide of the Holy Spirit en nuestros conflictos, in our conflicts, en nuestros dolores de crecimiento, in our pains of growth. buscar su Espíritu. Seek the Spirit. Porque número 2, Because number 2, el Espíritu restaura orden del desorden. the Spirit restores order in disorder. Hechos capítulo 6. Acts chapter 6. Entonces algunos de los que vinieron de Jerusalén enseñaban a los hermanos, si no se sacuden, ya leímos este pasaje, ¿verdad? Perdón. Perdón. Sorry, we already read this passage.
Sí, entonces dice abajo en inglés, dice que en esos días los discípulos estaban aumentando en número y se alzó una queja de los helenistas acerca de los cristianos hebreos, porque las viudas no estaban siendo cuidadas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, propuesta agradó a la multitud y eligieron a Esteban y a hombres llenos del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro y a Nicaro y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía en el número de los discípulos y multiplicaban en gran manera en Jerusalén. Incluso un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué está pasando en este pasaje? What's happening in this passage? En Hechos capítulo 6, In Acts chapter 6, la iglesia ha crecido tanto the church has grown so much que estaban distribuyendo comida a todos los que estaban en necesidad, that they were distributing food to all those in need, pero había favoritismo en esta situación. but there was favoritism in this. Los que hablaban, los que eran judíos, The ones that were Jewish estaban recibiendo más comida en la distribución. were receiving more food in the distribution. Y los cristianos de otros lugares, And so the Christians from other places, había una negligencia de sus necesidades. there was a negligence for their needs. Es un problema de crecimiento. It is a problem of growth. Es un problema de orden. It is a problem of order. Entonces, ¿qué hace la iglesia? So what does the church do? Guiado por Dios, Guided by the Spirit. los apóstoles dicen: no podemos descuidar la palabra. The apostles say we cannot neglect the word. Vamos a escoger 6 hombres Let's select 6 men y llenos del Espíritu de Dios full of the Spirit of God para que ellos se puedan encargar de estas otras tareas. so that they may take care of all these other tasks. Esto es el origen That's the origin de la estructura que Dios tiene en la iglesia. of the structure that God has in the church. Están los apóstoles There's the apostles pastoreando la iglesia, pastoring the church. pero hay tantos otros trabajos. There's so much other work to do. En esta situación In específicamente, this situation specifically, la distribución de los alimentos y la comida. the distribution of the food. Y escogen esos hombres And so they select these men. y dicen: nosotros no podemos descuidar la palabra. They say we cannot Disregard. disregard the word. Ustedes organízanse You guys get organized y ustedes hagan la distribución de la comida. and you guys distribute the food. Es el orden que tenemos en la iglesia. That is the order of the El church. pastor con los ancianos The pastor with the elderly, se encargan de la situación pastoriales, they take care of the pastoral things, y los diáconos, and the deacons, que la palabra significa un siervo, which in the word it means servant. organizan diferentes ministerios con los ancianos, el pastor. They organize certain ministries along with the pastor. Y algo interesante, And something very interesting, ellos no escojan cristianos judíos. they don't select Christian Jewish people. Ellos escojan los cristianos que están fuera de Jerusalén. They actually pick people, Christians that outside of Jerusalem. Eso era un paso de confianza muy grande, That was a step of faith. Great, diciendo: nosotros confiamos en el Espíritu de Dios, saying we trust in the Holy Spirit. que ustedes que están fuera de Jerusalén, cristianos, That you guys that are outside of Jerusalem, that you Christian, pueden ayudar a nosotros aquí en Jerusalén you can help us here in Jerusalem y organizar la distribución en todas las otras comunidades cristianos. and to organize all the distribution of the food in all the
organizations. Pero eso toma But that takes confianza del pastor y los ancianos, trust in the pastor and the elderly delegar esa responsabilidad. to delegate that responsibility. Hermanos, nosotros estamos creciendo aquí Brothers, we're growing here y estamos organizando and we're organizing. y hemos tenido esos dolores de crecimiento también. We've also had those growing pains. Se necesita este ministerio. We need this ministry. Se necesita otro ministerio. We need another ministry. Y oren para que el Espíritu de Dios And pray so that the Spirit of God guíe el pastor y los ancianos, guide the pastor and the elderly, los diáconos, the deacons, que para saber cómo administrar el pueblo de Dios. so that we know how to minister to the people of God. Pero el punto que voy es, But to the point where I'm going, siempre van a haber esos dolores de crecimiento y va a haber confusión. there's always going to be those growing pains and there's always going to be confusion. ¿Y cuál es la solución? And what is the solution? La solución es liderazgo The solution is leadership y cuidado compartido. and Shared leadership. shared leadership. Es lo que ponen manos sobre estos hombres It's when they place hands over these men y les dicen, es su responsabilidad. and they tell them, this is your responsibility. Nosotros vamos a pastorear a la gente We're going to pastor the people, y ustedes diáconos ayúdanos a organizarlo. and you deacons help us organize it. Y quiero decir algo aquí a la congregación. And I want to say something to this congregation. Muchos que fueron bautizados y se han hecho miembros especialmente, A lot of you that became members and were baptized, necesitamos que ustedes nos ayuden también. we also need your help Organizar en equipos. to organize team. Aquí estoy dispuesto para ayudar, Say, I am here to help, porque con esa disposición, because with that disposition, los ancianos y los diáconos the elderly and the deacons pueden ayudarnos a escoger y a formar y organizar el pueblo de Dios. can help us to be able to come up with a leadership to be able to minister the people. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. That's what God wants from us. Entonces, hay una selección So there is a selection. y dice, hay una cita del pastor Keller que dice esto. There's a cite from Tim Keller here. Una buena estructura no es un enemigo del espíritu, sino una herramienta para la misión de Dios. Good structure is not the enemy of the spirit, it's his tool for mission. A veces pensamos que la estructura en el pueblo de Dios, Sometimes we think that structure esa imposición a la libertad del movimiento de Dios. is an imposition of freedom of the Holy Spirit. Pero no, es una herramienta para seguir creciendo y aumentando el alcance del poder de Dios. No, it's a tool to keep growing and to be able to reach people for God. Y lo vemos en este pasaje. We see it. Y eso es que pido como congregación que oren por nosotros, That's why I want to ask you guys as a congregation to pray porque el Espíritu quiere guiarnos, because the Spirit wants to lead us. quiere ayudarnos a crear una estructura para bendecir a más They want to help us to create a structure to be able to bless you more. y queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Want to be guided by the Holy Spirit. Número 3, Number 3, el Espíritu nos sostiene a la fidelidad a largo plazo. the Spirit sustains us long-term faithfulness. Cuando hay dolores de crecimiento, When there's growing pains, a veces nos cansamos, sometimes we get tired, nos fastidiamos unos con los otros we get Upset. upset with y simplemente sentimos la carga sobre nuestros hombros. just simply feel the burden on our shoulders. Pero gracias a Dios, But thanks to God, el fin del libro de Hechos, the end of Acts algo que me ministra el corazón, is something that ministers to my heart. es que el Espíritu nos sostiene para la fidelidad de Dios a largo plazo. Is that the Holy Spirit will sustain us in the long term for Pa- the things of God. Pablo sintió la carga Paul felt the burden de ver la iglesia de Dios creciendo por todo el mundo conocido to see the Church of Christ growing all over the world y no tener suficientes líderes, and not having enough leaders, no tener la estructura que él quería not to have the structure that he needed para bendecir las iglesias. to be able to bless churches. Y muchas veces And a lot of times
Vivimos en el libro de Hechos and we see it in the book of Acts. y él lo menciona en los epístolas que él escribe a las iglesias. He mentions it in the epistles that he writes to the churches. Dice, tengo esta carga, He says, I have this burden, pero mira cómo el Espíritu lo sostiene. but look how the Spirit sustains him. Él estaba escribiendo a los hermanos en Efesios. He was writing to the brothers in Ephesians. Y dice, cuando ellos llegaron a él, les dijo, ustedes saben bien cómo me ha comportado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por la acechanza de los judíos. Gracias. Y saben que no he huido el anunciarles nada de lo que fue útil y él les enseñarles públicamente de casa en casa, testificando a los judíos, a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, yo voy a Jerusalén con el Espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá ahí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio de una ciudad tras otro, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos. Porque yo he huido en anunciarles todo el consejo de Dios. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispo para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, vuelven contándose que por 3 años de noche y de día no cesen de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a cual tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Vemos aquí la palabra de Dios. We see here in the Word of God. Y esto se llama la oración y la prédica a los Efesios. And this is called the prayer and the preaching of Ephesians. Es lo último que se le fue dicho a estos hermanos queridos. The last thing that was said to these. Y nos enfocamos en este pasaje la semana pasada también. Focus on this verse just like last week. Pero este día quiero enfocarme en cómo el Espíritu de Dios, But today I want to focus on how the Holy Spirit, aún en su dificultad, even in their difficulty, le daba la fuerza para continuar y terminar su misión. was giving him the strength to finish his mission. Empieza con la humildad. It starts with humility. Él dice, yo les he dado todos, dice Pablo. He said, I have given you everything. Les he dado hasta mi propia vida, he compartido todo con ustedes. Giving you everything. I've shared everything with you, Paul said. Y Pablo demuestra una humildad. And Paul demonstrates humility. Y quiero decir que parte de nuestra perseverancia, And I want to say part of our perseverance la humildad es la marca de la madurez. is the humility is the mark of maturity. De cualquier otra característica, Out of any other characteristic, Jesús dijo que la marca de nuestra madurez espiritual Jesus said that the mark of our spiritual maturity, es la madurez. it's maturity. No la sabiduría, Not wisdom, no mis dones de administración, not my gifts, no cualquier otro don que Dios me ha dado, not any other gift that God has given me, pero la marca de la madurez es nuestra humildad. but the mark of maturity is humility. ¿Por qué? Why?
¿Por qué dice eso Jesús? Why does Jesus say? Y aquí lo demuestra Pablo, And Paul demonstrates it here porque él sabe because he knows que todas las diferentes temporadas de nuestra vida, that all the different seasons in our lives, todo el sube y baja de la vida cristiana, all the ups and downs of the Christian life, toda la gente buena y difícil que nos vamos a encontrar all the good and difficult people that we're going to encounter cuando estamos creciendo espiritualmente, when we're growing spiritually, a veces nuestro orgullo también puede crecer, ¿verdad? sometimes Y decimos, mira cómo estoy siguiendo a Dios. when we say, look how I'm serving God, Mira cómo estoy madurando. look how I'm maturing, Mira cómo estoy sacrificando por ti, Dios. look how I'm sacrificing myself for you, Lord. Y después viene una persona And then a person comes y te ofende, and he offends you, te falta respeto. doesn't respect you. ¿Y y cuando eso pasa, And when that happens, qué es lo primero que hacemos? what's the first thing we do? En nuestra carne nos ofendemos, In our flesh, we get offended, si sea correcto o no, whether it's right or wrong, pero para continuar, but to continue, para perdonar to forgive, y para poner nuestros ojos en Cristo. and to put our eyes on Christ. El desarrollo de la humildad es la marca de la madurez en nuestra vida espiritual. The development of maturity is humility in our lives. Es algo hermoso. It's something beautiful. El otro día estaba en una reunión The other day I was in a gathering, y estaban todos los pastores. and so there was a whole bunch of pastors there. Y unos pastores estaban lamentablemente tratando de impresionar a otros pastores. And unfortunately, some pastors were trying to impress other pastors. Y uno tenía la comida, que venía a la mesa con la comida, And there was someone that was coming to the tables with the food. y esa se le volteó, se le viró el plato y se le cayó al piso. And so that person spilled, the plate, and food fell on the floor. Pero el pastor que me impresionó más que cualquiera de esos pastores But the pastor that impressed me most out of all of them fue el que se arrodilló, was the one that kneeled down sin pensarlo se arrodilló without thinking about it. He y lo kneeled estaba down ayudando al otro pastor. and he was helping the other pastor. Y se tomó otros 15 minutos ayudando a recogerlo. So he spent another 15 minutes helping to pick it up. Esa es humildad. That's humility. Y Pablo lo demuestra en este pasaje. Paul demonstrates it here in this passage. Y de todas las cosas que Cristo está desarrollando en tu vida espiritual, And out of all the things that Christ is developing in your Christian life, es la humildad delante de Dios is the humility before God y su pueblo and his people que nos ayuda a sostener el llamado de Dios a largo plazo en nuestras vidas. helps us sustain the calling of God in the long term in our lives. La perseverancia de Pablo desarrolló la humildad y la humildad lo ayudó a perseverar. Paul's endurance developed humility, and humility helped him endure. Eso es lo que vemos en este pasaje. That's what we see here in this passage. Pero no solamente eso. But not only that, El Espíritu nos da un corazón para cuidar el rebaño. the Spirit gives us a heart to guard the flock. ¿Cuántas veces en este pasaje How many times in this passage Pablo dice, cuida las ovejas? Paul says, take care of my flock? Tiene una carga para las ovejas de Dios. He has a burden for the people of God. Hermanos, estar en el ministerio, Brothers, being in the ministry, ser un pastor, being a pastor, ser un anciano, un diácono, being an elderly, a deacon, cualquier otra posición de liderazgo o de servicio en la iglesia, any other position of leadership in the church, no es como otro trabajo en el mundo. it's not like any other job outside in the world. Es un llamado. It is the calling. Es algo que Dios te marca y te pone al corazón. It's something that God marks your heart and puts it in your El heart. Espíritu te da un corazón para cuidar y levantar el pueblo de Dios. The Spirit gives you your heart to be able to lift and help the people of God. Es la persona It's the person más preocupada that worries the most de ayudar a ese hermano to help a human being de que tener un título o una posición. than to have a title or a position. Y el Espíritu de Dios
And the Spirit of God te da ese corazón. gives you that heart. Y cuando Él desarrolla ese corazón en ti, And when He develops that heart in you, eso también te ayuda a sostener tu llamado a largo plazo. that also helps you to sustain your calling in the long run. Cuando esta persona te decepciona, When this person deceives you, estás cansado you're tired, y tú dices, pero yo tengo que estar ahí but you say, I have to be there porque yo lo siento en mi corazón. because I feel it in my heart. Es parte de mi llamado. It's part of my calling. Yo quiero ayudar a la iglesia a cuidar a las ovejas. I want to help the church take care of the flock. No la persona que dice, no, me faltaron respeto en esta posición. Not a person that says, well, they disrespected me in my position. Porque eso pasa. Because that happens. Me ha pasado a mí, It's happened to me. cada uno de estos líderes. Every one of our leaders. Y como yo oro siempre, But like I always pray, dame un corazón give me a heart para cuidar tu ovejas. to take care of your flock. Y ese amor por las ovejas And that love for the flock sostiene tu llamado a largo plazo. sustains your calling in the long run. El liderazgo es un llamado de Dios, no a una elección de carrera. Leadership is a calling from God, not a career choice. Tú tienes que hacerlo. You have to do it. Es parte de quién eres. It's part of who you are. Por eso estoy tan honrado That's why sometimes I'm so honored por hombres y mujeres de Dios, by men and women of God, aún en su temporada ya mayor en la edad, even in their elderly age, quieren guardar y quieren liderar al pueblo. they still want to take care of the people. Quieren ayudar al pastor y los ancianos y diáconos. They still want to help the pastor and the deacons. Porque no es una carrera, Because it's not a career. es un llamado que Dios puso ahí. It's a calling that God has placed in them. Y Pablo dice, eso te va a ayudar a permanecer hasta el fin. So Paul says that's going to sustain you to the end. Pero no solamente eso te sostiene. But not only that will sustain you, El Espíritu desarrolla una mayor confianza en la palabra de Dios. but the Spirit develops a greater confidence in the Word of God. Porque el enemigo, Because the enemy, mientras estés cansado while you're tired en tu llamado, in your calling, quiere quitarte la confianza de la palabra. he wants to take away the confidence in God's Word. No es tan importante. It's not that important. Era demasiado importante para ti, pero no para ellos. It was very important for you, but not for others. Y eso pasa, ¿verdad? And that happens, right? Pero una de las marcas que nos ayuda a perdurar hasta el fin. But one of the traits that helps you remember, Endure to the end. endure to the end, Es una mayor confianza en su palabra. it's a greater confidence in God's Word. ¿Y cómo habla ahora Pablo de la palabra? So how is God speaking about the Word? En el principio de su ministerio, In the beginning of his ministry, él ya hablaba del poder de la palabra de Dios. he was speaking about the power of the Word. Pero cuando tú ves cómo Pablo habla de la Biblia y la palabra de Dios al fin de su ministerio, But when you see how Paul is talking about the Bible and the Word of God at the end of his ministry, lo dice la palabra de su gracia. he says the Word of his grace. La palabra de Dios So the Word of God es la gracia de Dios is the grace of God que te da el poder that gives you the power para vivir una vida en santidad, to live a life of sanctity en gozo, and joy con esa audacia cristiana. with that courage, Y es por la gracia de Dios and it's by the power of God. que lo más que nosotros necesitamos The more that we need es ver la gracia de Dios is to see the grace of en God cada pasaje de la Biblia. in every passage of the Word. Por eso, como cristianos reformados, That's why as Reformed Christians, creemos en las doctrinas de la gracia, we believe in the grace doctrine, las doctrines of grace, doctrines of grace. que es solo por la gracia de Dios, It's only by the grace of God que Él nos ha salvado, that He has saved us, Él nos está santificando that He is sanctifying us, y por la gracia de Dios and by the grace of God, somos fieles hasta el final. we're faithful to the end. Son doctrinas de la gracia. It's doctrines of faith. Y por eso Pablo al fin de su vida, That's why Paul, at the end of his life, con un amor tan grande, habla de la palabra de Dios, de la gracia de la palabra. with a great love, he talks about the grace of the Bible. Y es mi deseo para ustedes y para mí, And it's what I wish for you and for me, que cuando vemos su palabra, that when we see His Word, pensemos de su gracia, we think about His grace.
que necesitamos más y más cada día. that we need more and more in our lives. Eso fue lo que lo encomendó a ir hacia Jerusalén. That is what encouraged him to go there to Jerusalem. Pero no podemos faltar de mencionar But we cannot not mention las relaciones profundas que Pablo tuvo. the deep relationships that Paul had. Son esas relaciones profundas cristianas Those are deep Christian relationships que vemos con los hermanos de Efesios, that we see with the brothers in Ephesians que lo ayudó a terminar con fuerza hasta el final. that help him endure with strength till the end. Y mi oración para cada uno de ustedes My prayer for every one of you es que tengas esas relaciones cristianas profundas, is that you will have those deep Christian relationships, hombres y mujeres de Dios, brothers and sisters of God, que tú puedes llamar, that you can call, y el Espíritu Santo and the Holy Spirit esté profundizando esas amistades y relaciones. will be deepening those relationships, Y eres un mejor cristiano por medio de ellos. and you can be a better Christian. Es lo que le dio la fuerza a Pablo en este último parte del libro de Hechos. And that's what gave Paul the strength here in the book of Acts. Pensamos del hombre paralítico en el Nuevo Testamento. We think about the man that was paralyzed in the New Testament. Si no fuera por sus amigos, If it would not have been by his friends, nadie lo había trajo a los pies de Cristo. nobody would have brought him to the feet of Christ. Así de importantes son buenas amistades cristianas. That's how important it is to have good Christian friends. Y eso es lo que yo estoy orando por cada uno de ustedes. That's what I'm praying for each and every one of you. Lo que oro para mis hijos. What I pray for my children. La reunión de pastores que tuvimos esta semana, donde yo atendí esta semana, That gathering that we had with all the pastors this week, era tan hermoso it was so beautiful porque yo me podía identificar con sus luchas, ¿verdad? because I could identify with their struggles, right? Estamos ahí gozándonos y llorando a veces We were rejoicing and sometimes even crying porque es la profundidad del ministerio compartido. because it's the deepness of the Christian gospel shared Que nos da la fuerza para continuar. that has give us the strength to continue. Y el Espíritu hace algo especial en esos momentos And so the Holy Spirit does something incredible in those moments porque esa amistad se identifica contigo because that friendship, that friend identifies with y you dice, mira, me pasó lo mismo. and they say, yeah, the same thing happened to me. Deja decírtelo cómo Dios nos va a ayudar a perdurar hasta el final. Let me tell you how God is going to help us to endure till the end. Dios renueva nuestra visión God renews our vision y Él trae sanidad en los conflictos y el caos. and He brings healing in the conflict and in the chaos. Nos da la fuerza cuando estamos cansados He gives us the strength when we're weary y nos da una esperanza mayor para impactar al mundo. and He gives us a greater hope to impact the world. Y quiero tomar un momento, And I want to take a moment, finalizando esta serie, finalizing this series, para pedir que el Espíritu Santo venga en este lugar so I can ask the Holy Spirit to come into this place en una forma diferente en este momento. in a different way right now. Y voy a pedir que venga mi esposa Bárbara, va a tocar atrás. And I want to ask my wife Barbara to come and start playing in the background. Y ahí donde estás sentado, And there where you're sitting, hemos visto 6 semanas del poder del Espíritu. we have seen 6 weeks of the power of the Holy Spirit. Y quiero que tomes este momento So I want you to take this time con tu cónyuge, si estás sentado al lado de él o ella, with your spouse if you're next to them. y dicen, Espíritu Santo, Say, Holy Spirit, necesito que me guíes, I need you to guide me, que tú restauras, that you will restore, traigas orden, bring order, trae claridad, bring clarity, sana mi corazón, heal my heart, dame la valentía give me the valor para abrir mi boca, to open my mouth, creer de nuevo to believe again tu obra milagrosa your miraculous work en mi vida, in my life, mi familia, in my family, lo que estás haciendo en mi iglesia. what you're doing in my church. Perdóname, Dios, Forgive me, Lord, por tratar de hacerlo en mi propia fuerza. for trying to do it in my own strength. Perdóname, Dios, Forgive me, Lord, por tratar de, con mi propia sabiduría, for trying to do it out of my own wisdom guiar mi familia, to guide my family, tratar de hacer tu obra, to try and do your work,
Porque Espíritu Santo, Because Holy Spirit, te necesitamos tan desesperadamente. we need you so desperately. No hay nada que podemos hacer There's nothing that we can do si no estamos empoderados por ti, Espíritu Santo. if we're not empowered by you, Holy Spirit.